Buenos días. Buenos días. Para todos los que están conectados también. Le damos a dar gracias a Dios por este momento. Y empecemos en el nombre del Padre, del Hijo y Del Padre, del Hijo. Amén. Amado Jesús, te damos infinitas gracias por tenernos acá. Te damos gracias por este día, por la vida, por el solo hecho de respirar, que es el milagro más grande que tú nos das cada día, por los seres queridos, por los alimentos, gracias por todo lo que nos das, te bendecimos, te alabamos en esta mañana. Pedimos tu Espíritu Santo para que inunda nuestros corazones de tu presencia, para que sea Él el que guíe este encuentro, el que guíe al cielo, esta mujer tan especial que tú has usado, que ha sido una herramienta para tantas personas. Y ahora la otra semana. Las personas te conozcan. La llamada la otra semana. Gracias por ella. Santo, de la mano de María, el primer sábado. Porque cierto Juan es que ya no como recordamos el Inmaculado Corazón de María, le pedimos a ella que nos acompañe, que nos cobije con su manto, con su amor, con su ternura, que nos llene de sus gracias para ser esas mujeres virtuosas y que nos llene de su amor, que nos acompañe con los santos ángeles y que el cielo se abra en esta mañana para nosotras. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Como era en el Santo. principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, buenos días. Entonces, como todos los primeros sábados, es el taller del Espíritu. El taller del Espíritu está enfocado a las esposas o las que quieren ser esposas de todas las mujeres que se están preparando para este camino o las que ya estamos ahí para mejorar. Entonces, hoy el Señor nos ha traído a Cielo. Cielo es una mujer que conocemos hace mucho tiempo en la comunidad, nos ha dado varias charlas sobre el perdón. Ahorita ella nos va a contar un poquito de su testimonio y nos va a ayudar pues como a entender cómo hacer este proceso, y me imagino pues que ahorita el Espíritu Santo nos guiará con una oración y con todo. Entonces, bienvenida a Cielo, muy contenta de que estés acá. Muchas gracias. Es el primer taller presencial que hacemos, aunque los talleres son todos los sábados, es el primero presencial y estamos muy contentas. Muchas gracias por tu disposición. Démosle la gloria a Dios. Amén. Para la gloria del Señor. Entonces, ella va a ver pues como un taller y ya después a las 11:30 vamos a tener la Eucaristía acá en la capilla, también pues la vamos a traer. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Buenos días. Damos entonces infinitamente gracias a Dios por permitirnos estar en este lugar. Nos colocamos en la presencia misericordiosa de Dios Padre. Reclamamos la presencia de su divino Hijo Jesús muy bien amado. Reclamamos la presencia viva y real del Espíritu Santo en medio de nosotros. La presencia intercesora y misericordiosa de la Santísima Virgen María y de San José. Reclamamos la presencia protectora de San Miguel, San Gabriel, San Rafael, nuestro santo ángel de la guarda. Nos sellamos y nos cubrimos con el poder de la sangre de Jesús y sellamos y cubrimos este lugar, nuestros bienes espirituales y materiales, nuestras familias. Padre de bondad, te alabo, te bendigo, te glorifico y te doy gracias por la vida de todas y cada una de las personas que estamos en este lugar, ante tu presencia. Te doy gracias, Señor, porque tú las creaste a tu imagen y semejanza, porque somos obras perfectas tuyas y tú nos amas, porque solo tú sabes y conoces la raíz de nuestras dificultades, de nuestras enfermedades, y solo tú, Señor, tienes el poder sobre ellas. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, que yo desaparezca ante tu presencia y que seas tú obrando grandemente en su vida y en su situación. Bendito seas, Padre amado. María Santísima, Madre de Dios y Madre nuestra, sálvanos e inunda a toda la humanidad, especialmente a este grupo de mujeres, de personas
Con la gracia de la llama de tu amor, de tu santo inmaculado corazón, luz que cegará a Satanás, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve todos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hijo. Ay, sí, yo te extraño. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María Santísima, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María Santísima, tu amadísima esposa. Vamos a repetirlo con fuerza. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María Santísima, tu amadísima esposa. Bueno, ahora vamos a disponernos. Solamente, Señor, hoy no estamos acá por casualidad. Estamos acá por el amor que el Señor nos tiene y este regalo maravilloso que nos da en esta mañana. No estamos por casualidad, porque, a ver, fueron muchas las personas que se inscribieron. No sabemos el por qué no alcanzaron a llegar, porque de pronto desistieron. Me imagino que están todas conectadas. Entonces, es esa disposición, es ese amor con que hoy vamos a recibir este regalo. El cielo no tiene ningún poder, el poder es de Dios y para Él es todo el honor y la gloria. Simplemente yo soy un pequeñísimo instrumento que el Señor por su misericordia le permite, yo digo, es un regalo maravilloso que el Señor me regaló. Hoy hablamos sobre el perdón. Creo que, a ver, ¿quiénes han estado alguna vez en la charla conmigo? Las demás. Bueno, hoy tenemos una ganancia. Son otras personas que hoy vienen a recibir este regalo. Bueno. Creo que en este momento hay 20 personas conectadas. De pronto, yo creo que ninguna ha escuchado el chat. Qué bueno. Bueno, entonces es muy importante, como les decía ahorita, el cómo nos disponemos para permitir que el Señor entre hoy a nuestro corazón. A mí me da como pena con la Virgencita aquí dándole la espalda, la imagencita. Entonces, esta semana, pues esta charla la habíamos como de pronto programado hace un ratito. La semana pasada estuve muy enferma, pero aquí está. Démosle infinitamente gracias a Dios. Bueno, hablar sobre el perdón para mí es un don, es una gracia que el Señor me ha regalado. Es un don porque difícilmente encontramos quien nos hable de verdaderamente cómo debe ser, o qué se debe hacer a través del perdón. Bienvenida. Bueno, entonces vas a colocar el bolsito por allá en un ladito que no haya nada que nos entretenga, por favor, gracias. A ver, yo quiero empezar primero. No voy a comenzar con mi testimonio en este momento, porque voy a hablar un poquito sobre el perdón que se hace a través de este encuentro que se va a hacer.
es el perdón desde la cruz. Nosotros decimos que llevamos un tiempo, mucho tiempo, en un proceso de perdón y que no hemos podido perdonar, que no hemos podido sanar o mejor permitir que Dios sane esas heridas que nos han causado aquellas personas a las que más amamos o en las que más confiamos, las que viven en nuestro entorno. Y nos ha costado muchísimo. ¿Por qué? Porque es que el perdón no es un proceso. El perdón, de eso tenemos que estar muy convencidos. El perdón es una decisión. Tú tomas la decisión hoy de perdonar y estás tomando la mejor decisión de tu vida. ¿Por qué? Porque, y sigo siendo una convencida de que la persona que se dispone a perdonar es la que gana. No está perdiendo nada, no se está humillando, no está permitiendo que sea pisoteada, no. Está permitiendo que Dios haga la obra en su vida, en su corazón. Que Dios sane esas heridas que con el tiempo se nos van envejeciendo. Y esas heridas envejecidas son más dolorosas. A medida que pasa el tiempo, se nos van volviendo muy dolorosas. Entonces, y cuando estamos resentidos, el entorno, todo el entorno, lo vamos, digamos, en una palabra, dañar, lo dañamos, porque transmitimos esas rabias, esos recuerdos tan dolorosos a nuestra familia. Entonces vamos permitiendo que aún desde los niños empiecen a odiar a las personas que nunca les hicieron daño. Entonces, yo digo que el perdón es una de las ganancias más grandes que el ser humano puede adquirir. Entonces, hoy es eso, en este ratico que tenemos para este encuentro, yo digo es el encuentro personal con Dios a través de su Hijo Jesús en la cruz. El único perdón valedero es el perdón que hacemos desde la cruz de Jesús. No hay otro. Los demás perdones son muy superficiales. Es que yo ya perdoné, pero no olvido. Es que yo he tratado, pero no he podido. Yo sigo ahí, atado a un pasado muy doloroso, a un pasado que me está causando mucho daño, a un pasado que cargo con tanto dolor, tanta dificultad. Pero cuando el Señor hoy, por ejemplo, nos tiene en este lugar, nos permitió llegar a este lugar, nos permite estar viendo esta charla virtualmente, es por eso, porque Él nos ama. Y porque hasta hoy, si nos disponemos, ya acabamos con ese problema que traemos de hace mucho rato. Vamos a tratar de no cruzarnos, vamos a descruzarnos, vamos ¿por qué no cruzarnos? La gente pregunta por qué yo no me puedo cruzar cuando estoy haciendo oración, porque estamos atando las bendiciones. Entonces, dicho por un sacerdote exorcista, cuando el santo cura de Ars confesaba a las personas, él veía al demonio cruzado muy fuerte, cruzaba las piernas y cruzaba los brazos para atar las bendiciones que se recibían a través de la confesión. Entonces, por eso les hago esta. Entonces, a ver, bueno, ahora sí. Cuando un día cualquiera yo al Señor le pedí que me tomara como su instrumento, que yo quería trabajar para Él, lo hice de rodillas. En ese entonces yo soy una mujer casada, cumplí 48 años, ahorita el 28 de abril, 5 hijos, 8 nietos y una vida de matrimonio muy fuerte, muy difícil. Entonces, yo le pedí al Señor que me tomara como su instrumento, que yo quería trabajar para Él.
Cuando yo le hice esa petición al Señor, una fuerza me llevó hacia el teléfono. Era como una distancia más o menos de una sala grande o algo así. El teléfono estaba al lado opuesto donde yo estaba. Y una fuerza me llevó hasta el teléfono para llamar al amante de mi esposo a pedirle perdón. Yo humanamente no lo hubiera hecho. Yo humanamente nunca pensé que tenía que pedir perdón a la mujer, a una de las tantas mujeres que había hecho tanto daño en mi matrimonio. Entonces, en el momento era de marcar, pero no con mi voluntad. No era mi voluntad. Entonces yo le marqué, era el telefonito ese de disco. Cuando ella contestó, yo le dije, mira, no me cuelgues porque llamo a pedirte perdón. Porque cuando la llamaba a insultarla, la llamaba a reclamarle. Y entonces ya cuando sentía mi voz, ya colgaba. Pero en ese momento fue rápido. Mira, no me cuelgues porque llamo a pedirte perdón. Esta niña nunca reconoció de que ella hacía daño en mi hogar. Entonces me dijo, usted pedirme perdón a mí si es que yo soy la que he hecho daño en su hogar. Entonces yo le dije, yo en ese momento, Dios mío, no decía, no sabía por qué. Vuelvo y les digo, no sabía por qué estaba llamando, ni para qué. Bueno, entonces le dije yo, mira, sí, llamo a pedirte perdón, porque te he deseado la muerte, porque te he maldecido, porque he tenido muchas rabias contigo y porque he permitido que mis hijos te hagan daño cuando se encuentran en la calle. Yo nunca por mi mente pasó de que yo le estaba haciendo daño a ella, más del daño que ella estaba haciendo en nosotros, por solo estarle deseando todas estas cosas. En el momento en que yo le dije todo esto, ¿por qué la llamaba a pedirle perdón? Yo empecé a sentir una paz que ustedes no se imaginan. Yo era una mujer muy resentida. ¿Se imaginan? Una vida de mucha infidelidad, bueno, todas esas cosas duras que pasan en un matrimonio cuando no funciona bien. Entonces yo empecé a sentir una paz que no la había sentido hacía muchísimo rato, porque mi matrimonio no empezó a funcionar prácticamente desde que me casé. Entonces empecé a sentir una compasión impresionante por ella, a sentir dolor de haberla ofendido, a sentir dolor por tantas cosas que yo le había deseado. Y empecé a recordar la historia de ella. Ella era una niña que era menor que el hijo mayor de nosotros. Podía ser mi esposo, podía ser el papá de ella. Y ella siempre buscaba tener relaciones con hombres mayores. Pero fue que ella cuando nació, ella nació de una pareja, una mujer de la calle y un esposo, y un señor de un hogar. Y cuando ella nació, la mamá la abandonó. La mamá se la entregó al papá y le dijo, o se viene a cuidar esta muchachita o se la lleva para su casa. Este señor lo que hizo fue llevársela para la casa de él. Allá no fue bien recibida, ustedes se imaginarán. El señor tiene un poco de hijos, yo creo que 8 o 10 hijos. Y llegar con una niña de brazos acabadita de nacer no iba a ser bien recibida ni por los hijos ni por la esposa. Pero sin embargo, él le dijo a la esposa, o me la cuidan o me voy a vivir allá a esa casa porque me toca cuidar, porque la mamá trabaja. Entonces, empecé a recordar todo eso con mucha compasión, con mucho dolor. Pero a la vez había una paz infinita en mi corazón.
empecé a sentir compasión por mi esposo, que yo a mi esposo también le peleaba. Yo siempre dije, no, yo a mi esposo lo cambio, pero entendí que solamente Dios puede cambiar el corazón y la vida del ser humano, solamente Dios. Yo era una mujer de poca oración, a mí me invitaban a un Santo Rosario y yo decía, no, yo más tarde lo rezo. Iba a la misa el día domingo, pues con frecuencia, porque mi esposo nunca faltaba a la misa el día domingo. Entonces me tocaba ir a acompañar. Entonces ya empecé con esa necesidad de orar y de amar y sentir compasión por estas personas, por cada persona por la que yo estaba odiando, amigos de mi esposo. Yo los odiaba porque supuestamente ellos eran los que lo invitaban a salir y a estar por ahí de rumba, de paseo. Y, bueno. Cuando yo empecé a sentir esa compasión, empecé también a sentir esa necesidad de orar por ellos, ya no de maldecirlos, ya no de desearles mal, porque yo le decía al Señor, ay Señor, que mi esposo se vaya al río con carro y todo, porque ellos viajaban mucho para la parte de Bolombolo y entonces le decía que ellos se vayan a ese río, que se ahoguen, porque yo no quiero seguir sufriendo. Mire, todo eso era desear solamente por esas heridas que habían en mi corazón, heridas a las que yo le había dado cabida, porque me faltó la presencia de Dios para manejar eso desde el principio, porque no había una presencia de Dios continua en mí. Había veces que le lloraba al Señor y le decía, ay Señor, esto no, tú no debes de permitirlo. Y como todos hacemos, cuestionamos a Dios. Cuando mi esposo salía, por ejemplo, un fin de semana, llegaba del trabajo, se organizaba y se iba. Después de esa experiencia que tuve de pedirle perdón a esta niña, yo ya no le echaba cantaleta a mi esposo porque se iba para la calle, sino que mientras que él se estaba organizando, yo empezaba a bendecirla a ella. Esa relación llevaba 8 años y desde ese momento esa relación empezó para abajo, para abajo, para abajo. Y un día cualquiera, uno de los conductores me dice, doña Cielo, ¿cómo le parece que esa mujer con que anda su esposo le terminó? Esa relación se acabó. Era una relación humanamente difícil de acabarse porque ella muy joven, él la mantenía bien económicamente, le daba muchísimo gusto. Y entonces ella decía que a él solamente le importaba de él, era el dinero. Bueno, difícilmente porque él, un señor ya pues andaba con esa niña como la presentaba como si fuera un trofeo. Entonces, pero a través de ese perdón, esa relación empezó a deteriorarse hasta que ya, bueno, yo le dije al conductor, le dije, yo, no, ellos vuelven otra vez, esa relación no se va a acabar fácil. Resulta que un día cualquiera llegó mi esposo, se sienta en la sala y me dice, mire, mija, usted tiene que darle gracias a Dios porque le hizo un milagro muy grande. Y yo le dije, ¿y qué milagro? Uno hace milagros todos los días. Entonces me dijo que esa mujer me dejó. Eso era lo que yo le pedía al Señor, que fuera ella, que le terminara. Él llegaba llorando, borracho, tarde de la noche, se iba y se encerraba al baño y allá lloraba. Yo lo escuchaba llorar y yo me iba y lo consolaba. Yo le decía, no, mira, yo sé cuál es tu dolor y bueno, todas estas cosas. Resulta que
a ver, sentir esa compasión fue para mí lo más maravilloso, de yo ser capaz de hasta consolarlo sabiendo que él estaba llorando por el dolor que le causaba la terminación de esa relación. Bueno, la cosa fue que el Señor me regaló una oracioncita, yo empecé a bendecirlo, empecé a bendecirla a ella y esa relación sí se terminó. Mi esposo era muy bebedor y a raíz de esto bebía más. El día que yo le oré al Señor porque mi esposo dejara de tomar, ese día llegó más borracho. Y le dije yo, ay Señor, otra vez este hombre borracho. Y me dijo el Señor al corazón, yo lo permití. Cuando le dije yo, bueno Señor, tú lo permitiste. La cosa es que al otro día mi esposo casi se muere. No se podía tomar ni una gotita de agua. Era muerto de sed y él no resistía nada. Se puso muy mal, muy mal. Yo le decía, vengamos para la clínica. Me decía, no. Entonces le dije yo al Señor, con razón lo permitiste. Fue la última borrachera que mi esposo se fue la última. De hecho, él había aprendido algunas cosas que ya yo pues me había dedicado a la oración, a la Eucaristía diaria, al Santo Rosario, orando mucho, no porque mi esposo ya dejara la mujer o las mujeres, sino por su conversión. Entonces, el Señor hizo una obra grandísima a mi esposo. Ya, como les decía, 48 años de casados. Y es un pasado como si no hubiera existido. Nunca mi esposo yo en ningún momento le echó en cara el pasado, las mujeres que tuvo, los amigos, lo que hacía, nunca. Porque el Señor me decía al corazón que para él poder cambiar todas esas actitudes, yo tenía que cambiar también. Y para que él pudiera olvidar todas esas situaciones, yo no se las debía recordar, porque eso es lo que hacemos cuando estamos resentidos, recordar y recordarle y estuviste tal tiempo y le recordamos, sí, esa mujer tú no te la sacas del corazón, mire una cantidad de reclamos que hacemos. Y entonces ese pasado nunca va a sanar si nosotros seguimos recordando. A cualquier persona, un hermano, un papá, una mamá, que nos hayan ofendido, jamás debemos de recordar. Lo que tenemos que hacer es orar. ¿Para qué? Para que estas personas cambien esas actitudes y nosotros, de hecho, tenemos que cambiar actitudes también. Entonces, cuando esto todo fue pasando, yo seguía orando, yo le seguía diciendo al Señor que, porque yo le decía a mi esposo, no, eso ustedes terminaron, ustedes vuelven, y mi esposo decía, no, esto es definitivo, claro, ahí está la obra que el Señor había hecho. Entonces, ustedes que hoy están aquí escuchando este testimonio, van a entender el por qué tenemos que pedir perdón a las personas que nos han causado daño, porque los hemos juzgado, porque los hemos señalado, porque les hemos pedido cuentas, porque no hemos sentido compasión, porque no nos hemos puesto en los zapaticos, en la ropita de esas personas que se equivocaron. Son seres humanos, no sabemos a ver, yo digo, cada actitud del ser humano tiene una raíz. Cada actitud del ser humano trae consecuencias del pasado, porque no sabemos qué traumas, qué heridas, qué vacíos está manejando esa persona y que con sus actitudes nos hacen daño. Personas que
que son muy rabiosas, que insultan, que no, hay tantas maneras de las personas expresar el dolor que llevan por dentro. Pero nosotros lo que hacemos es señalar, lo que hacemos es maldecir, lo que hacemos es pedir cuentas, juzgar. El único que puede juzgar es Dios, porque Él es el único que juzga con justicia, porque nosotros juzgamos muy duro humanamente. Y ustedes, por ejemplo, que están tan jóvenes, yo digo, si alguna vez alguien me hubiera hablado a mí de la necesidad o lo que conlleva el perdón, yo me hubiera ahorrado mucho sufrimiento, muchísimo. Pero yo siempre acumulaba y acumulaba y odiaba a la una, odiaba a la otra. Mi esposo, la rabia era impresionante con él. Yo a mi esposo le empacaba la ropa, le decía que se fuera. Y hoy doy gracias a Dios que él nunca se quiso ir de la casa. Porque lo primero, una de las cosas primeras que uno hace cuando hay infidelidades, es decir, separémonos. Y no caemos en cuenta de que hay unos hijos, a los que les estamos dividiendo el corazón. Son unos hijos que no saben con quién quedarse ni con quién irse. Porque cuando un hogar se rompe, todos pierden, no hay uno que gane. Pero los que más sufren, los que más llevan de los golpes son los hijos. Entonces, por eso es tan importante decirle al Señor que nos regale esa gracia de perdonar y perdonar de corazón, perdonar desde la cruz. Cuando nosotros tomamos la decisión, lo que les decía ahorita, porque no es un proceso, perdón, no es un proceso, el perdón es una decisión. Cuando nosotros odiamos, nos dice en la palabra San Juan, en la primera carta de San Juan, quien odia a su hermano es un asesino. Miren, no lo dice textualmente. Quien odia a su hermano es un asesino. ¿Cómo pedimos perdón a Dios si nosotros no perdonamos al hermano? Y el mero hecho de pensar que todos los días estamos cometiendo pecado, que todos los días tenemos que acudir a la misericordia de Dios para pedirle perdón porque hemos sido débiles, frágiles, porque hemos sucumbido ante la tentación. Entonces, es pensar, mi hermano, mi esposo, mi papá, mis hijos, mi amiga, cualquiera, mi vecina, me ofendió. Entonces yo debo de perdonar en el momento justo de la ofensa. Primero, porque ¿con qué cara voy ante Dios a pedir perdón si no estoy perdonando? Segundo, porque me estoy haciendo mucho daño, porque estoy juzgando, porque estoy señalando, porque estoy permitiendo que ese resentimiento, ese rencor, esa rabia me esté causando enfermedades. Porque el 99% me atrevo a decir de las enfermedades son psicosomáticas, que vienen por rabias, por resentimientos. ¿Cómo se llama esto? Artritis deformativas, alergias, asma, tumores, migrañas. Cuando ustedes se enojan, cuando les da rabia, todo el organismo se descompensa. Entonces, muchas veces no encontramos la causa de una enfermedad. Por más que vamos al médico y tomemos muchas medicinas, seguimos enfermos, porque hay un corazón enfermo, porque hay un corazón roto, porque hay un corazón que odia, porque hay un corazón que está maltrecho y al que le hemos dado cabida de mucha basura. Dios no creó basura, Dios simplemente nos dio un corazón limpio, sano, semejante a Él. Como les decía ahorita, nos creó a su imagen y semejanza, pero nosotros lo hemos ido sacando de nuestra vida.
Si no hay presencia de Dios, de verdad presencia de Dios en nuestra vida, le damos cabida a otras cosas que nos van acabando la vida. Ustedes no pueden decir es que yo encontré una persona que es resentida y que sea feliz, porque no hay felicidad, no puede haber felicidad en una persona resentida. Y busca llenar vacíos, querer sacar todas estas cosas con escapes equivocados, droga, alcohol, sexo, una cantidad de fuego, una cantidad de daño, de cosas que uno quiere, con las que quiere cambiar. Entonces, vamos a hacer esa oración de perdón. Ustedes quieren perdonar, sienten que necesitan perdonar. Bueno. ¿Sabes qué? Se me olvidó. Usted va a ir al baño. Vaya. Porque vaya que yo la vez que de pronto buscar el padre, digámosle al padre, padre Simón, usted de pronto tiene un crucifijo. Por favor, Dios le pague. Necesitamos. Personas conectadas. No sé si alguien tiene alguna pregunta mientras nos preparamos. Sí. Voy a preguntar aquí en el chat. Maravilloso, el mejor. Sí, ahí está bien, padre, Dios le pague. Me dice pues que se ve o no se ve. Es el que necesitamos que se vea, padre, Dios le pague. Si alguna tiene alguna pregunta o quiere decir algo, este es el momento antes de la oración. Les recomendamos que dispongan su corazón, pues el espacio donde están. Es una oración muy linda que va a hacer ella, entonces que dejen de hacer, de pronto si están haciendo otra cosa, que lo dejen de hacer y se preparen para este momento. Si alguien quiere decir algo, estamos acá pendientes. Este es el momento antes de comenzar la oración. Sí, dime. Doña Claudia, tengo una pregunta. Uno piensa que cómo ser consciente de que no le puede pedir al Espíritu Santo de a quién debe pedirle perdón, porque por ejemplo a veces uno siente como que no, pues yo no siento que sea como que perdonar a nadie, o a veces a ti perdonarte a ti mismo, no hacer consciente porque pues uno está en ese proceso de sanación y no es todavía consciente de pronto en el pasado, a quién hirió, cómo saber uno como que tiene que perdonar. Mira, el resentimiento es un sentimiento que se nos camufla, que nos hace creer que ya perdonamos o que no tenemos a quién perdonar. Pero lo que tú decías, eso, y a quién pedirle perdón, a quién le hayamos causado daño. Generalmente, cuando una persona nos causa daño, nosotros, derecho, le vamos a causar daño a esa persona también. Por la rabia, porque le vamos a desear mal, porque lo que yo permitía que mis hijos le causaran daño a esta niña, se la encontraban en la calle y la jalaban del pelo y yo no les decía nada o la insultaba. Entonces, mire, cuando en cualquier circunstancia de la vida alguien nos ha hecho daño y no, pues nos ha causado heridas. Entonces, muchas veces uno no lo recuerda y lo viene a recordar cuando vive una situación, digamos, que es que yo o mi amiga me contó que el papá la ha maltratado, que el papá la violó, que el abuelo, que un tío, o que les causaron daño de cualquier manera. Entonces es ahí uno dice, y empieza a sentir dolor.
Y yo, será, ¿por qué esto? ¿Por qué me duele esto? Entonces es porque ahí hay una herida camuflada, una herida que no hemos sanado y que hay una circunstancia que se da mucho, es que yo no me entiendo con mi mamá. Es que yo amo mucho a mi mamá o a mi papá, pero yo no me entiendo. Hay algo, hay un roce ahí o una barrera que no nos permite ser las amigas, yo confiarle. Yo a mi mamá no le confío porque no me nace confiar. Yo siento que a mí como que mi mamá o mi papá me fastidia, me molesta que me abrace, me molesta que me dé un beso, me molesta que me diga te quiero. Mire, cosas así que son buenas, pero que a nosotros no nos parece, no nos gusta, es porque hay un rechazo. Yo atendí a una niña, una universitaria de Bucaramanga, que esta niña cuando la llevaron a mi casa, ella había tenido varios intentos de suicidio. Y el día que le dijeron que si quería ir a mi casa, entonces le dijeron, vea, hay una señora que le puede ayudar en él porque era muy depresivo. Ella lloraba y cuando ella llegó a la casa me dice, ella se devolvió, ella no alcanzó a entrar. Ella empezó a temblar con mucho susto y salió y se fue. Entonces yo fui y le dije, yo mira, ve. Me decía, no, es que no, yo no quiero. Y yo mira, acá lo único que te va a pasar son cosas buenas. Acá no vas a tener, vas a contar lo que quieras contar, yo te voy a escuchar, yo no te voy a juzgar. Entonces me decía, no, es que yo tengo mucho miedo, y yo entonces la cogí, entré al cuartico de oración y ella empezó a llorar y lo primero que me dijo es que yo he intentado quitarme la vida muchas veces. Y le dije yo, pero dime qué es lo que sientes. Me dice, no, es que mi mamá es una mamá soltera. Cuando ella quedó embarazada de mí, ella me contó una amiga que ella me iba a abortar, porque el papá le dijo que si ella quedaba embarazada, soltera, la mataba. Entonces ella empezó a sentir pues mucho miedo, la mamá, y intentó abortar, pero gracias a Dios no se llevó a cabo el aborto. Entonces esta niña, cuando ya en la casa se dieron cuenta de que ella estaba embarazada, el papá la acogió, no la rechazó, sino que empezó como a cuidarla, la mamá y todo eso. Y ella ya empezó a decir mi tesorito. Y siempre le decía mi tesorito, la niña nació y siempre era mi tesorito. Y que a ella le cuentan que cuando la mamá la iba a coger así para cargarla, ella lloraba mucho. Ella no permitía que la mamá, ni siquiera, mire, pequeñita, acabadita de nacer, no permitía que la mamá la abrazara o la consintiera. La niña fue creciendo, y cada que la mamá la iba a abrazar, ella lloraba y ella no permitía. Entonces, eso era por lo que ella sufría, que ella no sabía por qué, ella no permitía, no quería, había un rechazo. Entonces, cuando ella fue a mi casa, ella todavía seguía así, muy mal con la mamá, muy mal, y ella le decía mi tesorito, siempre era así. Lo que pasa es que ella había quedado con ese trauma desde el vientre materno, un trauma de rechazo. Y eso es lo que está pasando con muchas personas. Lo que les decía ahorita, no tenemos una buena relación con una mamá o con un papá, y es por eso, porque muchos de los traumas vienen desde el vientre materno.
rechazos, intentos de aborto, inclusive hay un trauma que se ve mucho, que es que yo quedé embarazada y yo era mi niño, le coloqué nombre de niño, o viceversa, le coloqué nombre de niña. Y estos niños nacen con la tendencia a la homosexualidad, o las niñas con tendencia al lesbianismo. Muchas veces dicen, no, pero ¿por qué? Precisamente por eso, porque todavía no han tenido un proceso de sanación aún desde el vientre materno para que el Señor sane esos traumas que se dan desde el vientre. Que es que yo quedé embarazada y, ay, pero es que yo ahorita no quería, no estoy preparada, no va a ser posible. Entonces, desde ahí se está creando ya un trauma de rechazo. Y eso es muy importante que cuando bueno, hoy, por ejemplo, hoy ya ustedes saben que pueden tener, no sé quién de todas pueda tener un trauma desde el vientre materno. Entonces, por eso es que muchas veces las personas, ahorita le contaba al padre que hice una conferencia en la Metropolitana con personas que son tratadas por posesiones. Y yo le decía al padre que muchas de esas personas no tenían ninguna posesión, sino que traían traumas, heridas, y que llevan años en un proceso de liberación, les hacen exorcismos y siguen ahí mal. ¿Y es por qué? Porque si esas personas, primero, no se les habla del perdón, de lo que hay, de la necesidad que tienen de perdonar, esas personas nunca se van a sanar. Buenos días, una pregunta. Digamos, uno puede perdonar como a medias. Es que yo he estado, ¿no escucha? Yo he estado en varios, yo he estado mucho con mi mamá. Usted está diciendo, yo siento que tengo heridas con mi madre desde niña, ¿cierto? Yo casi no puedo, y yo siento que yo la perdoné, ¿cierto? En mi corazón. Yo fui en retiro de sanación y yo lloré mucho allá y pensaba era en ella. Y vine acá pensando en ella. Y yo siento que yo la perdoné, pero hay algo que todavía no me deja hacer bien con ella. Entonces, yo he hecho como un camino tan largo, uno puede perdonar. Yo siento que, según lo que usted me dice, yo no la he perdonado y todavía hay algo con ella. Con mi padre, no, la verdad es que mi padre es hermoso. Sino que yo tengo un mamá. Y yo, escuchándolo a usted, mi mamá se casó con mi papá obligada, yo fui la primera hija, entonces yo digo, me imagino que ella no quería tener, porque pues si a veces dura un embarazo, ella tenía 15 años, un embarazo, queriendo, ahora ya no queriendo a mi padre, pues, además que fue muy difícil, ¿cierto? Entonces, pues de pronto a raíz de eso, tiene que sanar ella para su cuerpo, terminar de sanarme yo, o si ella sí siga, ella con sus cosas, yo puedo perdonarla y sanar mi corazón. Sí, mira, lo que les decía ahorita, mira, el perdón es una decisión. Tú tomas la decisión de perdonar y es la mejor decisión de tu vida. ¿Por qué? Porque está rompiendo ya con ese pasado. No es olvidar un pasado, porque seríamos amnésicos. Es recordarlo ya sin dolor. Entonces lo que tú tienes, a ti te toca hacer es un proceso, no de perdón, sino de sanación interior desde el vientre materno, porque hay un trauma desde el vientre materno. Y si has hecho bueno, eso en muchos grupos lo llaman proceso de perdón, pero vuelvo y digo, el perdón no es un proceso, perdón es una decisión. Entonces, cuando tú tomas la decisión de perdonar,
ya no es volver, ya es no recordar ese pasado con dolor. Porque si lo sigue recordando con dolor, si sigue esa situación de que con tu mamá no has podido tener una buena relación, es porque todavía está la herida y el trauma. Entonces, esta oración que nosotros hacemos, que vamos a hacer, es desde la cruz de Jesús. Es el único perdón meritorio, porque es allí donde nació el perdón para la humanidad. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, porque Jesús sintió compasión por sus verdugos. Y ese es el regalo maravilloso que nos dio. Que sintamos compasión por aquella persona que nos causó daño. ¿Qué ibas a decir algo? Yo ya no recuerdo cómo yo antes lloraba. Eso y hablaba y lloraba. Yo ya no lloro. Pero no me deja acercarme, o sea, digamos, el amor que yo siento por mi madre es muy diferente a lo que sienten a veces que las niñas ponen que muy feliz con su mamá o algo así, o sea, como que se mueren por su madre, no, yo la quiero y la respeto y ya, y me acerco a ella, yo la abrazo, pero no es lo mismo que los, digamos, como es mi hija conmigo, no soy yo con mi mamá, mi hija es muy dulce conmigo, yo no soy con mi mamá así. Por eso, porque todavía hay heridas, todavía hay el trauma, porque todavía no ha sanado eso. Entonces, cuando tú tomas esa decisión hoy, por ejemplo, de perdonar a esa mamá, y tú entiendes que tu mamá estaba muy joven, que no estaba preparada, que eso es lo primero que hacen hoy, es que no, y ahora yo quedé bien joven, embarazada, yo no quiero ese bebé. Muchas veces hay intentos de aborto. Entonces, el trauma quedó ahí. Es que desde la concepción ya se crea cualquier trauma. Mire, entonces el mero hecho de que la mamá piense y lo hace, y eso ocurre cantidad de veces en que estas mamás así tengan, o es que yo ya tengo muchos hijos y yo no quería más, es que mi esposo como es y yo otro hijo, es que ya estoy tan vieja y otro hijo. Entonces ya estamos creando traumas inconscientes. Y durante la vida nosotros vamos a tener consecuencias por esos traumas que se crearon. Entonces, ¿tú vas a decir algo? Sí, que de pronto cuando uno está en ese proceso de perdón, como dices, que no es un proceso, perdón, sino una decisión, y uno decide y el Señor actúa espiritualmente, ¿cierto? Pero nosotros también debemos poner de nuestra parte. Entonces, por ejemplo, listo, con tu mamá, ¿cómo es que se llama? Claudia, pues con la mamá, listo. Ha sido difícil porque me imagino que es muy difícil, pero cuando la veas o con la persona pues que tengamos que perdonar, voy y le voy a dar un abrazo. No sé, pues si es hay veces uno dice, no, qué pereza, pues no quiero, o sea, uno no le nace como persona, ¿cierto? Pero uno le pide al Espíritu Santo que le ayude. Por ejemplo, si alguien tiene eso con el papá, por ejemplo, y no es tan cercano, uno le puede decir, pa, te quiero mucho. Eso cuesta al principio, el solo hecho de decir, mamá, te quiero mucho. Pero uno le pide al Espíritu Santo y uno mismo se tiene que esforzar. Entonces, sí, es un trabajo del Señor, pero también uno mismo poner de la parte, ¿cierto? Y hacer esos pequeños actos y las otras personas pueden cambiar. No sé si está bien así lo que digo, Cielo. Sí, mira, lo que pasa es que es muy difícil de entender, ese rechazo. ¿Cuántas veces uno dice, no, qué bueno, yo voy a abrazar a mi mamá, voy a decirle que la amo, pero si no hay ese sentimiento, es muy difícil de expresar. Es muy difícil, por eso antes hay que hacer una sanación interior,
incluso como te decía ahorita, desde el vientre materno, porque hay otra situación que tú dices que la mamá los abandonó. Entonces, imagínense, hay otro trauma muy fuerte todavía que es de abandono. Entonces, difícilmente, si no haces una oración de perdón y no perdonas desde la cruz, de hecho, cuando ocurre esto, uno de los pasos gigantescos que tenemos que dar es ir y pedir perdón a esa persona que nos cuesta abrazar. Mamá, perdóname, perdóname porque te juzgué, perdóname porque no me costó perdonar tus actitudes, porque no entendí el por qué la mamá salió de mi vida, nos abandonó. Entonces la juzgué duro. Entonces cuando nosotros, yo digo que el primer paso que hay para sanar todo esto es, y lo hacemos después de que hacemos la oración de perdón, porque ya hemos tomado la decisión de perdonar, entonces ya no nos va a costar. Entonces ya vamos, somos capaces de ir a abrazar, pedir perdón. No esperar que esa persona se muera, porque es que muchas veces uno escucha en un velorio, mamá, perdóname porque... Entonces, no, ya no, es antes. Necesitas que viva, en vida, como dice por ahí, en vida, hermano, en vida. Entonces, y eso tiene que ser, eso es urgente que lo hagamos. Es muy urgente que lo hagamos. Que es que tengo una situación con mi esposo. Hay que también, porque también hay que pedir perdón, porque también hemos tenido rabias, hemos maldecido, hemos hecho una cantidad hemos tenido una cantidad de actitudes que también con las que estamos hiriendo al otro, que está bien, él se equivocó. Es que yo no te perdono esta infidelidad, pero es que nos estamos tomando el veneno para que el otro se muera. Y es ahí donde vienen las enfermedades, donde vienen traumas mucho más fuertes. Que hay circunstancias en las que tenemos que tomar decisiones, por ejemplo, de una separación que no es lo mejor. Y yo digo, perdonándose pues. Hay circunstancias, por ejemplo, en que el hombre es muy maltratador, es muy violento, entonces ya hay que tomar otras decisiones. Pero yo digo que mientras que podamos manejar la situación, se puede vivir bajo el mismo techo. Yo dejé de amar a mi esposo, yo lo dejé de amar, que yo no sentía sino rabias por él, no sentía sino rabias, él me hablaba, él llegaba a mi casa tarde de la noche, a cualquier hora, él quería buscarme y yo me le metía debajo de la cama, o cuando yo sabía que él estaba bebiendo, cuando ya lo sentía llegar, yo me escondía, me iba a dormir a la cama de los niños. Y entonces yo sentía era fastidio, yo no quiero, yo ya no quiero nada con él, le decía, yo ya no quiero, mire, yo le firmo lo que sea y no le reclamo ni un peso, con tal de que usted me deje en paz, con tal de que yo pueda dormir tranquila, porque yo no dormía. Pues yo lo esperaba toda la noche pegado de una ventana y no llegaba, y muchas veces se iba un viernes y era un puente y no regresaba hasta el martes ya por la tarde, porque llegaba del paseo a irse a trabajar. Mire, entonces un día le dije al Señor, bueno, Señor, mi esposo no se quiere ir de la casa. Yo no quiero vivir bajo el mismo techo con una persona que yo ya no amo. Entonces dame de tu amor para amar a mi esposo. Y empecé a amarlo diferente. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, amarlos desde el amor de Dios. Amar a aquella persona o personas que nos han hecho tanto daño, a los que hemos dejado de amar, amarlos desde el amor de Dios. Y eso es lo que hacemos con el perdón, desde la cruz.
amar a nuestros enemigos. Dice en San Mateo que anteriormente la ley era ojo por ojo, diente por diente, pero Jesús vino y dijo, amen a sus enemigos, no los maldigan, oren por ellos. Mire, y uno dice, ¿y cómo voy a amar a alguien que me ha hecho tanto daño? Amarlo desde el amor de Dios. Primero ofrecerle el perdón y luego amarlo pero diferente. ¿Cómo es el amor de Dios? El amor de Dios es compasivo, es tolerante. El amor de Dios no juzga. Él juzga con justicia. Nosotros juzgamos sin un poquitico de justicia. Nos ensañamos muchas veces en esas personas que tanto daño nos hacen. ¿Tú me puedes controlar ahorita? Son las 11. A las 11 de la misa. Listo. Bueno. Acá tienen una pregunta en el chat, ya Sí. para que hagamos la oración. Dice Mónica Correa, bueno, debo perdonar, pero tengo heridas abiertas con mi familia. Dicen que debemos sanar, pero ¿cómo sanar? Solo sanamos a través del perdón. Les vengo diciendo desde el principio. Solo a través del perdón y solo desde la cruz. Entonces, para que estemos muy atentos, vamos a hacer la oración de perdón. Y yo sé que la paz que se siente y la necesidad que tenemos de ese perdón. Vamos entonces a, si quieres, vamos a contemplar la imagen de Jesús crucificado y contemplemos también y recordemos los dolores que sufrió la Santísima Virgen María. La Santísima Virgen María es un referente también muy grande de perdón, porque cuando a Jesús lo crucificaron, todos sabemos que lo crucificaron con 2 ladrones. Estos ladrones, ustedes no sé si saben algo de la historia de la huida a Egipto. La Santísima Virgen María y San José, en la huida a Egipto, les tocó meterse en una cueva como a descansar o algo así, y unos ladrones los atracaron. A ellos les robaron el fumé, todas las cositas que llevaban, y uno de esos ladrones fue Dimas. La Santísima Virgen María lo reconoció, pero cuando Dimas le dice, cuando Gestas le dice a Jesús que si él es el Hijo de Dios, que se baje, él no creyó que Jesús era el Hijo de Dios y que él estaba ahí donándose para liberarnos de tantas esclavitudes. Entonces, Dimas, como decimos así paisamente, sacaba la cara por Jesús. Y Dimas se robó el cielo en segundos. Mire, porque Dimas creyó. Acuérdate de mí cuando... Vamos a enrollar esto pues para llevar. Dimas creyó en ese momento. Si Jesús, sabiendo que... Ese vaso que ejemplo, hace la Santísima Virgen María le dice a Jesús en ese momento, no, es que él nos atracó a nosotros cuando íbamos hacia Egipto. Entonces ella apoyó con su silencio, apoyó ese perdón para Dimas. Mire, la Santísima Virgen María, cuando Jesús, ella le tocó vivir en carne propia el dolor de Jesús, cuando los verdugos lo laceraron, cuando lo agujetearon, cuando lo escupieron, cuando lo clavaron en la cruz. Es que Jesús, la noche antes de la muerte, de su crucifixión, estuvo encarcelado. Y hay una historia de Jesús en que los dolores son los 15 dolores ocultos de Jesús, que mucha gente no conoce, que él se lo reveló a una santa. Jesús le decía que fueron más de 5.000 los azotes que le dieron a Jesús.
antes de que lo crucificara. Esa noche hicieron oprobio, eso de pronto en otra charla podemos hablar sobre esto. Pero sin embargo, la Santísima Virgen María, cuando él fue levantado en la cruz, y lo primero que hizo fue sentir compasión por sus verdugos. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Entonces el legado es el regalo más grande que Jesús nos pudo haber dado. Porque él dice, a mí no me quitan la vida, yo la doy, yo la dono. Yo me entrego por ustedes. Y nosotros seguimos ahí, crucificándolo, cuando no le damos cabida en nuestra vida al perdón. Porque eso es lo que Él nos pide, mire, con los brazos abiertos, perdónales porque no saben lo que hacen. Y a nosotros nos cuesta decirle a esa persona, o decirle a Dios Padre, perdónale porque no sabe lo que hace, lo que ha hecho. Y juzgamos y no decimos el por qué. No pensamos el por qué esta persona actúa de esa manera. Porque esta persona es un alcohólico, un drogadicto. Yo, después de que tuve esa experiencia del perdón, después de eso yo veía, sigo con esa experiencia, un drogadicto, un alcohólico, una niña que está por ahí que la llaman vulgarmente la prostituta. Yo digo, pobrecita esa persona, que lleva en su corazón, qué traumas, qué heridas, qué le pudieron haber hecho, que está queriendo llenar esos vacíos con escapes equivocados, porque es una persona que maltrata, porque fue maltratada, porque es una persona que viola, generalmente porque también fue violada. Mire, entonces no nos toca a nosotros, sino sentir compasión y orar por esas personas. Entonces, miremos a Jesús, contemplemos. Si quiere, cerramos los ojos, lo podemos visualizar, esto lo hacemos en fe. Lo podemos visualizar ahí. Miren, ¿qué no le hicieron a Jesús? Míralo llagado, golpeado, escupido, maltratado, rechazado, abandonado. Mire, a él lo dejaron solo. A él la turba de gente que lo seguía para que le obrara milagros, lo abandonó en ese momento. Antes gritaban, crucifícalo. Mire. Y vuelvo y les digo, cuando él fue levantado en la cruz, lo primero que hizo fue sentir compasión por sus verdugos. Vamos a traer en este momento a esa persona o personas que en este momento el Señor les trae a su mente. Incluso aquellas personas que de pronto no las recordamos o no recordamos la situación que hubo en nuestra vida, en la que nos causaron dolor, nos causaron traumas, heridas. Vamos a traerlas a la cruz de Jesús. Las vamos a abrazar con los bracitos de Jesús. Vamos a sentir por esas personas mucha compasión. Pobrecito papá, pobrecita mamá, pobrecito mi hermano, mi esposo, mi hijo, mi hija, mi vecina, mi amiga, mi amigo, que me traicionó, que causaron tanto dolor en mi vida. Pobrecitos. Qué daño hay en ellos también, que llevan, que cargan, aún también desde el vientre materno. ¿Qué cadenas trae intergeneracionales? De alcohol, de drogadicción, de fuego. Y yo estoy juzgando. Porque cada actitud tiene una raíz que muchas veces ni las personas las conocen. A traer a los pies de la cruz de mi Jesús y abrazar ahí ese esposo que un día se marchó tras otros amores. Ese esposo que me ha maltratado,
porque de pronto él cree que el maltrato es normal en una relación, porque él vio que papá también maltrató toda la vida a la mamá y ella se aguantó. Esa mamá que se aguantó a mi papá, que la golpeara, que nos maltratara. Y tengo tanta rabia con ella porque nunca lo dejó, porque se aguantó todo eso. Ese hermano que me humilló, que siempre se creyó el mejor porque era la ñaña de mi papá o de mi mamá. Ese tío, ese abuelo, que me violaron, que me violentaron, intimidad. Acá las traigo, Señor, a la cruz. Quiero amarlos desde tu amor, Señor. Regálame de tu amor para amarlos. Abrázalos, abrázalos como Jesús te abraza a ti cuando te equivocas. Siente compasión como Jesús siente compasión por ti cuando te equivocas. Y vas a decirles con todo el corazón, les doy un momentico chiquitico ahí para que vamos trayendo a la cruz de mi Jesús esas personas. Miremos. Su agonía fue larga, pero seguía amando. Él llegó hasta el extremo, hasta las últimas consecuencias, para librarnos de todas estas ataduras. Vamos a decirles, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y tomar esta decisión es la mejor que puedes tomar. No vas a decir, yo voy a ir perdonando a poquitos, o que lo perdone Dios porque yo no soy Dios para perdonar. No. Yo tengo la gracia de ser hijo de Dios y tengo la gracia y el poder de perdonar. Sea cual sea el daño, porque eres tú la más beneficiada, el más beneficiado. Porque ya es el último día que hoy vas a recordar con dolor esa situación vivida por estas personas a las que hoy has traído a la cruz de Jesús. Solo para perdonarlas, para amarlas, para sentir compasión. Y van a decir, y lo van a decir en voz fuerte, voz alta, yo los perdono. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los declaro inocentes. Como Jesús. Como Jesús. Por su preciosa sangre. Me declaró a mí. Vamos a hacerlo de nuevo con fuerza. Yo los perdono. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los declaro inocentes. Como Jesús. Por su preciosa sangre. Me declaró a mí. Yo los declaro libres. Porque hoy quiero ser libre por los méritos de las llagas de Jesús. Padre misericordioso,
te entrego a estas personas con todo su pasado, con todas sus equivocaciones, con todas sus debilidades y con todo el daño que me hayan causado. Padre de bondad, con tu presencia llena todo vacío afectivo que haya en mi corazón. Padre de bondad, por el poder de la sangre de Jesús derramada en la cruz, rompe en mí toda atadura que haya quedado por las equivocaciones de estas personas. Amén. ¿Cómo nos sentimos? Si alguien quiere testimonio, sentir si sí perdonaron de verdad. ¿Quién quiere compartir? ¿Sienten paz? Mire, recordemos que es perdonar en el momento justo de la ofensa, no darle cabida a ninguna mala palabra. Mire, cuando mi esposo llegaba enojado, él decía que yo tenía un mozo así, con palabras fuertes, el Señor me decía, no es él, no es él, es el enemigo que quiere robarte la paz, es el enemigo que quería robarme esa gracia de yo ya haber perdonado. Y sigo trabajando, él sigue siendo, yo en mi esposo no confío eso, pero en el Señor sí. El Señor sí confío. A mí me decía, un día cualquiera, yo recordé la palabra del Señor que dice, vengan a mí todos los que estén cargados, cansados, agobiados, que yo los aliviaré. Y un día le dije yo al Señor, bueno Señor, mi esposo no se va de la casa, porque le empacaba la ropilla al día, decía, no, yo, usted es mi esposa y la de la calle es la de la calle. Y yo no voy a ir a formar un hogar con una mujer de la calle. Miren así. Y entonces yo le decía, y entonces, mire, pero era que yo no entendía todas las cosas que él traía desde la niñez. Entonces le dije, bueno Señor, para mí mi esposo es una carga muy pesada, yo ya no soy capaz con él, tómalo tú, yo te lo entrego. Haz con él lo que tú quieras, haz en él lo que tú quieras, pero yo no lo quiero volver a cargar. Y desde ese momento yo empecé a dormir bien. Me acostaba y de pronto a la 1 de la mañana tocaba, no ha llegado, me volteaba, Señor, tú verás que le estás permitiendo. Y desde ahí yo nunca quise volverlo a cargar. Y yo a él lo sigo amando, pero desde el amor de Dios. Y yo entiendo que él sigue siendo un ser humano, como es cualquier persona de las que conviven con nosotros. Que aquí afuera hay muchas tentaciones, que si no tienen a Dios en su vida, en su corazón, fácilmente caen en esas tentaciones, porque el enemigo es tentador, número uno, pero somos nosotros los que le damos cabida o no le damos cabida a la tentación, a la tristeza, a la rabia, a los resentimientos, al egoísmo, a todas estas cosas que nos roban la paz. Somos nosotros los responsables. Escuchen acá. Quiero dar un testimonio sobre un hermano mío. Yo trabajé 20 años con él en un negocio que él tenía. Los primeros años, pues, una maravilla, que la mejor trabajadora, pues, que había tenido. Y todo funcionó muy bien. A raíz de un atraco que me hicieron a mí, todo cambió.
porque él se transformó, que yo tenía que pagarle todo lo que me habían quitado, lo que me habían robado. De hecho, se lo pagué. Sin embargo, aguanté otros 2 años porque a mí me faltaba muy poco para pensionarme. Pero de ahí en adelante fue humillaciones. Quería sacarme a toda costa. Yo en ese momento no me podía retirar de trabajar. Entonces aguanté bastante hasta que un día yo digo, pues uno, las cosas buenas que le suceden, malas en ese momento, que después se vuelven buenas, digo, es la mano de Dios. Ocurrió pues algo, un momento muy difícil, una discusión grande, y me fui. Y yo, bueno, Dios no me va a desamparar en ese momento. A partir de ese momento, yo empecé como a ser feliz, como que yo quité una carga muy grande de mi vida. Y de hecho sí, se me abrieron muchas puertas y seguí adelante. Pero yo tenía mucha ira, mucha rabia con él. Casi que lo odiaba y renegaba, y con la familia, que es muy numerosa, hablaba de él. Todo lo que me hacía a cada día, yo lo decía, yo lo contaba. Entonces, pero sin embargo, yo le pedía a Dios todos los días que me ayudara a perdonar. Y lo perdonaba y lo perdonaba. Pues ustedes, es una decisión que uno toma, pero a mí me costó mucho tomarla. Pero yo le pedía a Dios todos los días y oraba por él, y oraba por él, y oraba por él. Y ahora en este momento, pues es tan lindo porque todo empezó que yo pasaba por ese lugar, por el negocio. Yo me iba por la otra acera o por la otra calle, pero yo no quería volver a entrar ahí. Él llegaba de mi mamá y yo me escondía en el último lugar porque yo no lo quería ver. Pero cierto día llegó y yo le dije, pues yo voy a ir a llevarle un juguito. Fui, le llevé juguito, otro día le llevaba el tintico, otro día, si era de almuerzo, le daba el almuerzo, con cositas, pero se lo daba. Pasaba por el parque donde era el negocio y entraba a una cafetería y le llevaba su pastel y su café. O su tinto, porque éramos muy tinteros todos dos. Y yo, pues eso se fue como transformando. Y yo también, a pesar de lo que él me hizo, yo reflexionaba y yo entendía. Yo pensaba, pero ¿por qué es así? Es que él fue difícil en mi casa, pues el más difícil de todos los hermanos. Pero pensándolo muy bien, es que él era demasiado tremendo, demasiado necio. Fue un hombre bueno, pero de pequeño fue muy necio, entonces mi mamá le pegaba y le pegaba y le pegaba y le pegaba. Entonces él se volvió violento con todos nosotros. Y a raíz también de lo que me hizo a mí cuando trabajaba con él y las humillaciones y todo, yo digo, eso viene de la infancia, eso viene de todas las pelas que le dio mi mamá, y eso lo reflejaba con rabia contra nosotros y contra mí, porque yo en mi casa he sido como la más, pues eso sí, a mí me da pena con mis hermanos porque me han preferido mucho, entonces eso se volcó contra mí. Pero lo fui entendiendo, lo fui perdonando. Y en este momento, pues, la va muy bien, llega a la casa, conversamos y siento que me liberé, que lo perdoné de corazón, que no le tengo odio, que no le tengo rabia y le tengo mucho agradecimiento porque yo estaba en un momento difícil de situación económica, no tenía empleo. Y trabajé con él y trabajé muy bien y me fue muy bien y también le doy gracias a Dios porque por ese trabajo que tuve tantos años estoy pensionada en este momento. Entonces me siento libre, me siento en paz, me siento tranquila y agradecida con Dios que me ayudó a perdonarlo y con él que me dio todas esas oportunidades. Sí, mire, nosotros solamente colocamos un granito de arena. Un granito, como decimos, un granito de arena, que es el querer perdonar. Y acudimos a Dios a pedirle de una u otra manera que nos dé esa gracia de perdonar.
Ese es el granito de arena, Dios se encarga de todo lo demás. Entonces, pero siempre tengamos en cuenta que desde la cruz que hay que perdonar, porque los demás perdones son muy superficiales. Muchas veces en tu caso, por ejemplo, se cree que ya se perdonó y todavía recordamos, nos duele. Sentimos tristeza, cualquier sentimiento podemos tener, tristeza, dolor o rabia todavía, porque sí recordamos que nos hicieron daño. Entonces, cuando de verdad tomamos ya esa decisión de querer perdonar y de perdonar de corazón, se rompen todas ataduras por ese pasado ya doloroso. Entonces, es recordar ya sin dolor. Cuando decimos que perdonamos y no tenemos ya todavía una buena relación con esa persona, no hemos perdonado. Cuando no somos capaces de mirarle a los ojos, de abrazarlos, de decirles que los amamos, de pedirles perdón. Como les decía ahorita, el paso gigante para lograr perdonar y que nos perdonen es pedir perdón a quienes nos hicieron daño. Sí. Sí. Hola, buenos días. ¿Sí me escuchan? Hola. Sí, sí te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, quería como compartirles un poquito de mi experiencia con el perdón, que me ha costado demasiado y me sigue costando, pero, por ejemplo, en mi familia sucedió algo hace 4 años y fue que aquí en el pueblo donde vivimos nos mataron a un primo. Y a nosotros nos tocaba ver un primo del primo que lo había matado, pues verlo en el pueblo. Y yo sentía un dolor muy grande y yo tuve momentos en que yo veía al muchacho y yo le decía palabras feas y yo lo veía, a mí se me dañaba el día, yo me descomponía. Entonces yo empecé a decirle al Señor que yo quería perdonarlo porque me estaba haciendo mal y porque yo sé que ponía en riesgo mi vida, porque obviamente a él no le iba a gustar que yo en cualquier momento le ofendiera en la calle o algo. Entonces empecé como a orar por eso y ya empecé a que cada que lo veía yo cerraba mis ojos y lo bendecía. Y entonces yo le decía, Señor, bendícelo y sana mi corazón. Empecé a hacerlo y a hacerlo tantas veces que a lo último ya yo lo veía y sentía compasión por él. Sentía era más como tristeza, como Señor, perdónalo y qué rico que él te conociera. Entonces, yo llevo un proceso pues de muchos años perdonando y yo sé que el Señor ha sanado muchas cosas en mi vida en cuanto a mi familia y en cuanto a varias personas que me han hecho daño, pero es verdad lo que decía la señora, el perdón y el resentimiento también se camufla. Entonces, hace por ahí 2 semanas el Señor ponía en mi corazón varias situaciones porque uno llega a un punto en que uno cree que uno ha sanado muchas cosas o que uno ha perdonado muchas cosas, pero resulta que no. Resulta que llega el momento en que vos vas a hablar de la situación y todavía sientes un dolor. O bueno, o uno llega al punto de decir, yo no lo odio o no le tengo la rabia, pero me duele. Y si te duele es porque aún hay algo, hay un resentimiento, o hay algo que todavía te hiere. Entonces yo sé que hay cosas que aún me faltan porque yo hablo y me duelen, o sea, yo siento la opresión en el pecho. Entonces el Señor hace por ahí 2 semanas me mostraba 2 situaciones muy puntuales que Él quería que yo le entregara. Una era con una tía que hace algunos años mi mamá le hizo un favor y ella nunca pues le pagó ni nada y entonces el señor me la pone cada rato y ese día me la puso y ella me saludó y yo sentí como tanta rabia, yo le decía al Señor, perdóname porque no debo ser así y yo sé que tengo que trabajar en esa situación. Y el otro es un caso con un tío vecino que él me hace mucho daño todos los días, él hace cosas que a mí me hieren y entonces yo estaba a punto como de explotar y decirle cosas, pero gracias a Dios como que el Espíritu Santo me tapa la boca. Entonces cuando Él está haciendo cosas que yo sé que me duelen, yo empiezo como a orar y a decirle, Espíritu Santo, ven, ayúdame. Pero yo sé que
tengo que sanar esa situación también. Yo oro mucho por ellos, los pongo en oración, pero sé que me falta, que sé que, o sea, yo digo, yo lo quiero, es mi tío, pero me hace daño. Entonces, mira cómo el Señor nos va a darle cosas y Él va a poner, o sea, es decidir. Yo, por ejemplo, estoy orando y diciéndole, Señor, yo perdonar de corazón. Es muy difícil y a mí me cuesta demasiado porque yo soy una persona que me resiento muy fácil. Entonces, ya he optado por cuando pasan situaciones que me hieren, yo le digo, Señor, no dejes que mi corazón se resienta, no dejes que esto me dañe. Entonces empiezo a entregarle y eso es algo que debemos de hacer, creo yo, diario, hablarle y decirle, Señor, ve, tal persona hizo esto hoy que me dolió tanto, o Señor, mira, me sentí tan mal hoy por esta situación, para evitar más heridas en el corazón, porque yo pienso que ya cada uno tenemos suficientes heridas para resentirnos con pequeñeces, porque viéndolo bien son pequeñeces de la vida. Entonces es como pedirle al Señor que nos ayude a eso y yo ya le digo, Señor, yo no quiero tomarme nada personal, que las cosas tan pequeñas me hieran porque mi corazón se resiente muy fácil, entonces hay que cuidar como ese corazón. Entonces el Señor le va a uno revelando qué le falta a uno por sanar, por perdonar, en muchas situaciones en el hogar, con los papás, nos cargamos demasiado con cosas del pasado de los papás, que quizás nada tienen que ver con nosotros, pero nos contaron que tu papá hizo eso, que tu papá hizo aquello, que tu mamá del pasado y ya eso nos hiere, o sea, tantas cosas que nos causan tanto daño. Entonces, quería como compartirles pues un poquito de eso. Agradecer también pues Dios, yo creo que lo pone a uno en los momentos que deben ser. Esto me pareció muy importante para mí. Sé que tengo que seguir trabajando muchas cosas en mi vida respecto al perdón, pero que como lo dice la señora es una decisión y yo estoy tomando decisiones de perdonar y sé que el Señor me va a ayudar a hacerlo. Entonces agradecerles a todos por este momento. Que Dios les bendiga. Amén. Si recuerda que de Jesús, inmediatamente después de la pieza, ahora vamos a colocar la canción. Tantas veces me han herido, son los recuerdos dolorosos de mi ayer, los malos tratos que he recibido, esas crueles palabras me amargaron todo mi ser. Sana mi herida, Jesús, sana mi herida, que ya no puedo más, Señor. Con mi dolor, sé que tú puedes cambiar mi vida. En tus manos, Jesús, yo estoy. Sana mi herida, Jesús, sana mi herida, que yo no puedo más, Señor, con mi dolor. Sé que tú puedes cambiar mi vida. Entre tus manos, Jesús, yo estoy. Son mis errores, son mis fracasos, son esos miedos que yo llevo en mi interior, desde sentirme menos o más que otros, es aceptarme así como soy.
herida, Jesús. Sana mi herida. No puedo más, Señor, con mi dolor. Sé que tú puedes cambiar mi vida. Entre tus manos, Jesús, yo estoy. Sana mi herida, Jesús. Sana mi herida. Ya no puedo más, Señor, con mi dolor. Sé que tú puedes cambiar mi vida. Entre tus manos, Jesús, yo estoy. Entre tus manos, Jesús, yo estoy. Entre tus manos, Jesús, yo estoy. Ya voy. Tenemos un momentico para una oración y terminar. Sí. Bueno, que no se me vaya a olvidar, el Señor a mí me regaló una oración de bendición. Sí. Ya. Me regaló una oración de bendición. Esta oracioncita yo creo que la he dado la vuelta al mundo, porque la he distribuido a todas las personas. Con esta oración nos ayuda mucho a colocar a las personas difíciles que hay en nuestra vida, y es a través de la bendición. Entonces ahorita las personas que la quieran llevar, aquí está el regalo. Vamos entonces a cerrar nuestros ojos. Colocándonos, miren, les voy a colocar una tarea, y es cuando lleguen a la casa, tengan un momento de oración, de acción de gracias al Señor por este encuentro. Van a ir allá a la imagencita que tengan de un crucificado, y allí le van a contar, le van a decir al Señor, o a vivir o a recordar esa situación que vivieron con las personas que hoy perdonar. Es una manera de sacar todo esto que de pronto todavía tenemos y nos duele, entregárselo al Señor, y va a ser la última vez que ustedes van a recordar con dolor esa situación. ¿Sí? Entonces no se nos olvide. Puede ser una estampita si no tiene el crucifijo. Y vamos a escuchar esta oración. Y Jesús dice, mejor Dios dice, ámame como eres. Recuerda, soy tu Dios, tu Señor, tu Creador, tu Salvador, tu Maestro, tu hermano, tu amigo. Si crees en mí, vivo siempre contigo y te amo. Ámame tal como eres, ahora mismo. Lo demás, déjamelo a mí. Conozco tu miseria, las aflicciones y tribulaciones de tu alma, la debilidad, enfermedad de tu cuerpo, lo mismo que tu vileza y tus pecados. A pesar de todo, yo te digo, dame tu corazón, ámame como eres. Si te esperas para ser un ángel, para abandonarte al amor, no amarás jamás. Aunque seas débil en la práctica del deber y de la virtud, y caigas nuevamente en aquellos pecados que no quisieras volver a cometer, no te permito que no me ames. Ámame como eres. En todo instante, en cualquier situación en que te encuentres, en el fervor o en la tibieza, en fidelidad o infidelidad, ámame como eres. Quiero el amor de tu pobre corazón. Si esperas ser perfecto, no me amarás jamás.
¿Qué? ¿No podría yo acaso hacer de cada grano de arena un serafín radiante de pureza, de nobleza y de amor? ¿No soy yo el omnipotente? Y si me place dejar imposibles aquellos seres maravillosos y preferir el pobre amor de tu corazón al de ellos, no soy dueño de mi amor. Hijo mío, hija mía, deja que te ame. Quiero tu corazón. Ciertamente quiero con el tiempo transformarte, pero por ahora te quiero como eres y deseo que tú hagas lo mismo. Quiero ver surgir del fondo de tu miseria el amor. Amo en ti hasta tu debilidad. Amo tu amor pobre y miserable. Quiero que salgas de lo más profundo de tu ser un grito continuo. Jesús, yo te amo. Quiero únicamente el canto de tu amor, de tu corazón. No necesito tu ciencia ni tu talento. Una sola cosa me importa, el verte vivir, amado. No son tus virtudes las que quiero. Si te las dieses, eres tan débil que alimentarías tu amor propio. No te preocupes por esto. Te podría haber destinado a grandes cosas, pero no serías siervo inútil. Te amo aunque te creas tan poca cosa, porque te he hecho para el amor. Hoy estoy a la puerta de tu corazón como un mendigo suplicante. Yo, Rey de Reyes, busco y espero. Apúrate y ábreme. No alargues tu miseria. Si tú conocieses perfectamente tu indigencia, morirías de dolor. Lo que me heriría el corazón sería verte dudar de mí y faltar a la fe. Quiero que pienses y confíes en mí cada día, cada hora del día y de la noche. Quiero que tú hagas aún la acción más insignificante, solo por amor. Cuento contigo para que me ames y me des gloria. No te preocupes de no tener virtudes, te daré las mías. Cuando tengas que sufrir, te daré mi fortaleza. Dame tu amor y te enseñaré a amar más allá de lo que nunca has soñado. Pero recuerda, ámame como eres. Hermosísima, ¿no? Hermosa. Entonces la tenemos en cuenta. Bueno, entonces vamos a darle infinitamente gracias al Señor por habernos permitido este rato en su presencia, porque solo fue eso, vivir la presencia del Señor. No nos olvidemos, llevemos en el corazón, en la mente, que no se nos olvide que el perdón es una decisión y que tú ganas. Cada que perdones, que pidas perdón, ganas. Eres el que gana la victoria. Solo de la mano de Dios. Lo que decía la niña ¿cómo es su nombre? Leonilda, decir, es aportar ese granito de querer perdonar. Y solo con Dios lo podemos lograr. Entonces, démosle infinitamente gracias a Dios. Ahora, en la Eucaristía ya, cuando el sacerdote levante la Eucaristía, contemplémoslo y digámosle que le damos gracias por esa maravilla que Él ha hecho hoy en nuestra vida. Así sea cualquier palabrita que se nos haya quedado, nos va a servir para edificarnos en el amor y en el perdón. Que Él está ahí vivo y real, presente en la Eucaristía, a través de ese milagro que se realiza por el sacerdote, solo a través del sacerdote, que se llama el milagro de la transustanciación, donde ese pedacito de pan y ese poquito de vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesús. Aprendamos allí a sumergir en el cáliz de la sangre de Jesús cada que vamos a la Santa Misa, a esa persona, personas difíciles a las que nos cuesta amar. Recordemos que hay que amar al enemigo, orar por él y bendecirlo mucho. El Señor les bendiga. Démosle la gloria a Dios. Un aplauso para el Señor. Señor les bendiga.
Bueno.